Estamos conectados con el analista político y periodista José Carlos Requena, con quien vamos a abordar la situación del presidente Pedro Castillo y las acusaciones de Samir Villaverde, además de otros temas del panorama político. José Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Quiero empezar preguntándote por la situación del presidente de la República, Pedro Castillo. Él se ha negado a asistir nuevamente ante la Fiscalía y ha pedido que le envíen las preguntas por escrito. Prácticamente la misma situación que la invitación que le hiciera a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la que también le solicitó las preguntas por escrito y su intención de responder las preguntas por esta vía, lo cual no resulta ser pues lo más saludable en medio de la situación en la que se encuentra el presidente de la República. Sí, concuerdo plenamente con lo que dices tú y con lo que ha dicho la defensora del pueblo en funciones, la señora Rebollar. Creo que lo más pertinente, lo más conveniente precisamente para despejar todas estas dudas sería que no se recurran a estas argucias legales y más bien se tenga que aclarar todas las cosas que han quedado, que han sido puestas justificadamente, creo yo, en duda. Entonces, lamentablemente, lo más probable es que sigamos en esta situación y el presidente pueda seguir escudándose en estos recursos, ¿no? Ahora, José Carlos, te hago la pregunta directa. ¿Qué es lo que crees que está pasando en esta situación? ¿Se trata de una mala asesoría legal o simplemente el presidente de la República y su esposa no quieren responder las preguntas frente a la Fiscalía? Y te lo pregunto porque la primera dama, Lilia Paredes, ha sido ya denunciada penalmente porque la semana pasada, cuando debió asistir a la Fiscalía, de hecho acudió, pero se negó a responder las preguntas de la fiscal Taquire. Bueno, ahí, mira, yo creo que están actuando con mucha opacidad, lamentablemente, ¿no? No veo que haya otra posibilidad. La verdad, las cosas que tienen que aclararse no tendrían por qué tener estas dilaciones. Y no creo que eso tampoco los haga quedar del todo bien, ¿no? Yo creo que ahora es cierto que, por lo menos según las encuestas de opinión, la situación del presidente está en una languidecencia estable, pero estable al final de cuentas, y creo que en eso y en el alto porcentaje que todavía piensa que el presidente debe cumplir su mandato en 2026, que él se escuda, ¿no? En esto y en algunas, en algunas salvaguardas legales, como aquella de no ser investigado mientras dure su mandato, que el presidente está recurriendo. Eso no tendría por qué darse en el caso de la primera dama, y aquí lo que tocará es que la Fiscalía actúe con todo lo que esté a su alcance para poder terminar de aclarar estas acusaciones, que según lo reportaba también la prensa hoy ya son 5, 2 correspondientes a acciones previas a su mandato y 3 ya cuando el presidente inició su cargo. Ahora, José Carlos, esto se ha unido, esta situación de Pedro Castillo con las declaraciones de Karelim López, se ha unido a este tema relacionado con la tesis de maestría de ambos, precisamente, de la primera dama y del presidente Castillo. La semana pasada, la Universidad César Vallejo, en una conferencia de prensa que ha dejado más dudas que certezas, aseguró que este trabajo aportaba originalidad, basándose exclusivamente en que las conclusiones del trabajo de tesis que presentó Pedro Castillo para lograr el grado de magíster es original. Sin embargo, cuando hemos visto ayer el reportaje de Vicky Zamora nuevamente relacionado a las tesis, esto pues resulta en generalidades, ¿no? Las conclusiones no son conclusiones que aporten un conocimiento académico nuevo, no pasan además de la página las conclusiones que incluye Pedro Castillo y Lilia Paredes en su tesis de maestría. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Estamos asistiendo a algo mucho más grande y mucho más profundo que un simple caso de plagio por parte del presidente de la República? Mira, lamentablemente como que se hubieran normalizado este tipo de denuncias, ¿no? La primera de Vicky Zamora, tiene ya 2 o 3 semanas y no ha causado mucho en la estabilidad del presidente, ¿no? Entonces él, yo creo que opta básicamente por continuar en lo mismo. ¿Qué más detrás de eso puede haber? Pues para mí es básicamente un trabajo académico que tiene toda la duda encima, duda justificada además, y que en otras circunstancias seguramente hubieran causado algún desenlace
algún desenlace mucho más rápido, ¿no? No es algo que estamos viendo y seguramente vamos a mantenernos en esta situación básicamente porque no se cuenta con los recursos o la voluntad para poder cambiar esta situación. Ujú. Vamos a hablar ahora del tema del Tribunal Constitucional. La semana pasada juraron 5 de los 6 magistrados que fueron elegidos por el Congreso de la República en una sesión que ha sido además criticada porque no se le convocó a la prensa, se hizo sin convocar absolutamente a nadie, ni siquiera a los magistrados salientes, y además después de haber acordado en una sesión del Pleno, según reveló la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, que la juramentación se iba a realizar el 18, es decir, esta semana. ¿Qué está pasando con este tema del Tribunal Constitucional? ¿Por qué se toman decisiones en el Pleno que finalmente no se cumplen, juramentan los magistrados de una manera casi que clandestina, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso del Tribunal Constitucional? Mira, yo desconozco los detalles de lo que pasa en el tribunal como tal y estos acuerdos de pleno que haya podido haber. En cuanto a lo que ha sido la elección, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que creo yo en las principales instancias ha sido público. Es cierto que una decisión de la Junta de Portavoces impidió que hubiera debate, pero si uno ve cómo han sido los casos previos, eso tampoco ha habido. Yo en lo personal creía que debía darse un espacio al debate, porque no hay nada en el reglamento que lo impida. Eso no se dio, entiendo que por consideraciones de la Junta de Portavoces. Eso en cualquier caso debió haberse explicado también de manera mucho más clara para evitar estas dudas, porque por lo menos revisando los expedientes y la reputación de varios de los elegidos, no tendría por qué haber duda, ¿no? El señor Monteagudo, el señor Ochoa, la señora Pacheco, es cierto que ha sido cuestionada por algunas posiciones particulares, pero en general traen detrás de sí una trayectoria respetable. De hecho, la semana pasada la Sociedad Peruana de Derecho Constitucional reconoció el aporte de estos juristas, pero lamentablemente han habido algunos espacios de duda que espero que se despejen pronto, ¿no? Porque este Congreso, recordemos, también eligió, y también lo hizo sin debate, a los integrantes del Banco Central de Reserva, ¿no? Y no fue algo que tuviera ninguna duda. Esperemos que algo así se pueda tener pronto, ¿no? Es decir, que estas dudas que han habido y que además han sido manchadas por este enfrentamiento con la prensa, pues terminen de despejarse, ¿no? Claro, te lo pregunto porque pareciera que todas estas situaciones, cuando las vamos sumando una por una, pues se nota clarísimo por qué es que el Congreso de la República tiene este 82% de desaprobación popular, según la última encuesta de Ipsos, ¿no? Van como que acumulando una serie de situaciones que pareciera no darse cuenta que causan una cierta incomodidad en la población y el Congreso parece actuar de espaldas al pueblo, ¿no? Sí, el Congreso tendría que hacer un esfuerzo especial por transparentar y explicar algunas de las decisiones que toman, ¿no? Eso al margen de las decisiones sin sustento técnico que se han dado en todo este tiempo, ¿no? La decisión, por ejemplo, en torno al SUNEDU ha causado una recolección de firmas que vamos a ver hasta dónde llega, pero han dejado muchas dudas. En la elección de altos funcionarios tendrían que explicar las cosas de una mejor manera, de nuevo para no dejar dudas y para que el Tribunal Constitucional pueda continuar su labor sin ningún inconveniente, siendo además lo importante que hemos visto que ha sido en los últimos años con decisiones fundamentales en situaciones muy sensibles. Ahora, José Carlos, volviendo al tema, a un tema que le atañe directamente al Congreso de la República, pero más al presidente de la República, es las declaraciones de Samir Villaverde. Samir Villaverde la semana pasada dio unas declaraciones sin ningún tipo de sustento que, por supuesto, tienen que ser investigadas, sin importar los antecedentes que tiene el señor Villaverde, pero que complican aún más la situación de Pedro Castillo. ¿Qué opinión te merece la estrategia a la que está apelando Samir Villaverde en medio de esta crisis política? Mira, yo como tú bien dices, no veo que sea posible sustentar las cosas que dice. Él ha mencionado con nombre y apellido a algunas personas. Yo no dudo que quizás una voluntad de esa naturaleza haya existido y algunas tratativas podrían haberse dado, pero que eso haya influido en lo que el jurado puede haber hecho. Además, el jurado, que es el mismo árbitro que certificó la elección de los 130 parlamentarios,
pues es la verdad algo muy difícil de comprobar o de pensar que tuviera algún sustento, ¿no? Yo creo que es más parte de su estrategia legal y vamos a ver qué más sustento da. Él se ha referido a algunas grabaciones, pues habrá que ver qué contienen esas grabaciones y que esta especie de amenaza se despeje de una vez, porque si alguien tiene algo que denunciar, pues lo hace con todos los elementos y no anda dosificando la información según lo que pueda creer que le es conveniente o no. Claro, y bueno, ha mencionado el nombre además de un asesor del Ministerio de Justicia, ¿no? Relacionado directamente al INPE. Ayer otro programa dominical ha sacado estos videos en los que se le ve a esta persona y evidentemente pues ha sembrado la duda entre los congresistas de la Comisión de Fiscalización que han ido por ese lado de relacionarlo directamente con el actual ministro de Justicia, pero con otros, como por ejemplo los episodios en los que Aníbal Torres fue protagonista cuando era precisamente ministro de Justicia. Sí, esas son cosas, no solo hay, la verdad, del paso del actual premier por el Ministerio de Justicia dejó muchísimas dudas. Recordemos también aquello del procurador anticorrupción Daniel Soria. Todas estas cosas tienen que ser esclarecidas y creo que aquellas que tienen sustento son en las que la Comisión de Fiscalización tendría que centrarse, ¿no? Porque de otra manera, si simplemente los dichos de una persona van a hacer que se le dedique energía, tiempo y recursos, sin que haya algo detrás, pues creo que van a perder el tiempo de manera importante. Yo creo que lo fundamental son estos casos, como aquellos que involucran a algún asesor del Ministerio de Justicia o aquellos que involucraron en su momento al propio Premier Torres, pues deberían merecer mayor atención para poder esclarecer muchas de las cosas que ahora se discuten. Muchas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros.